Cortés Mercado Flor Danaí. Garza Rubalcaba, Cristian Martín. Malagón Alcántara Evelina Dabel. Ollervides Farías Carla Paola. Sánchez García Lourdes Alejandro. Buenas tardes, mi nombre es José Manuel Riveros Beltrán, soy psicólogo, estoy graduado en la licenciatura en psicología con una especialidad en sistémico familiar y una maestría en psicoanálisis. Tengo ya alrededor de 10 años trabajando en lo que es el área clínica, ya con pacientes directamente y especializándome más en adolescentes. Primero que nada nos gustaría que por favor nos explique la diferencia que hay entre lo que es una psicosis y una neurosis. Básicamente la diferencia más marcada son las alucinaciones psicotépicas. Desde la psicología, para Freud, por ejemplo, todos somos neuróticos. Es decir, de una u otra forma, esta inestabilidad en la que todos nos paseamos es como una fluctuación entre lo que es la locura y la cordura. Sigmund Freud decía que nosotros vivimos en lo que él le llamaba el borderline, ¿sí? Al borde de la línea, a un paso de la locura y al mismo paso de la cordura, y que entonces nuestra vida era subir y bajar, subir y bajar. Entonces por eso somos neuróticos, porque hay momentos de locura, hay momentos de cordura. Cuando hablamos ya de una psicosis es cuando, digamos, ya nos quedamos trabados en un lado, cuando ya aparecen alucinaciones y delirios. Esa es la psicosis. ¿Qué es la esquizofrenia y por qué opina que es importante conocerla para los que no la padecemos? De hecho, es uno de los principales trastornos psicóticos, ¿sí? De los que más aquejan a las personas, a la humanidad. Es importante conocerlo en un primer punto para evitarlo, por así decirlo, si es posible, de la manera de lo posible, ¿sí? Y otro, pues para, digamos, es importante cuidar nuestra salud mental. Este trastorno es de los más graves, ¿sí? Y es multifactorial. Hay niveles de esquizofrenia, ¿sí? O tipos de esquizofrenia. Hay esquizofrenia como leve, pues, donde todavía puede la persona, a partir de utilizar algún medicamento, puede todavía ser un tanto funcional, y ya hay esquizofrenia que ya limita totalmente la función, es decir, la persona rompe el contacto con la realidad. ¿Qué es el espectro esquizofrénico? ¿Qué es el espectro esquizofrénico? Sí, es como un cúmulo de diferentes tipos de esquizofrenia. Vamos a decir, por ejemplo, esquizofrenia paranoide, esquizofrenia maníaca, sí, son de las dos que ahorita me acuerdo, sí, pero es como un cúmulo de todos los tipos de esquizofrenia que hay, ¿vale? Y que la diferencia entre unos y otros prácticamente es la funcionalidad, ¿sí? Y el tipo de delirio. Cuando hablamos de esquizofrenia ya hay un delirio, ¿no? Pero por ejemplo, dependiendo por ejemplo, la esquizofrenia delirante, ya sería la más grave, ¿sí? Ya es donde aparecen delirios y alucinaciones, ¿sí? Y principalmente por ejemplo, de persecución. ¿Y qué signos y síntomas puede presentar una persona con esquizofrenia paranoide? Pues básicamente las causas son multifactoriales, es decir, son diferentes factores. Sabemos que ya se ha comprobado que incluso por herencia, es decir, la esquizofrenia puede ser hereditaria, ¿va? Algunos otros factores como traumas que se vivan, o uno de los más actuales que está llevando a la gente a este trastorno, que es el uso de sustancias. ¿Va? El uso de sustancias es como la antesala a la esquizofrenia. ¿Va? Llega un momento donde las neuronas dejan de funcionar,
¿sí? Y entonces se pierde el contacto con la realidad. En la esquizofrenia paranoide, por ejemplo, es donde les decía que se afecta esta parte de la percepción. ¿Cuál es su opinión acerca de que muchas personas dicen o consideran a las personas o pacientes esquizofrénicos como locos? Los llaman como locos. Bueno, eso tiene que ver con una connotación completamente cultural. Así se les llamó desde el inicio. Tendremos que hablar, por ejemplo, de la evolución de la enfermedad mental y cómo se fue atacando. En un principio la enfermedad mental, por ejemplo, se atañía a lo que era la demonología, ¿va? Pues, ¿qué era esto? Pues que básicamente cuando hablamos de esquizofrenia, ¿sí? Un ataque o un episodio, por ejemplo, esquizofrénico, ¿sí? Se parece muchísimo a lo que se le llama dentro del, por ejemplo, del argot católico o cristiano, un exorcismo, ¿sí? Esta parte, entonces, de ahí viene la parte del loco, ¿no? De llamarle la locura, ¿va? ¿Por qué? Porque se salía de las normas, eran personas que salían de las normas. Entonces se ha quedado eso en la actualidad de decirles locos, ¿no? Que está mal dicho. ¿Por qué? Porque antes se les consideraban locos, porque como les decía, en la Edad Media, por ejemplo, los tratamientos eran totalmente inhumanos. ¿Por qué? Porque las personas que se quedaban locos, digámoslo así, es como si desaparecieran ellas y entonces lo que habitaba ese cuerpo era el demonio, ¿verdad? Por eso vimos, por ejemplo, en la Edad Media, el montón de artefactos de tortura que existían, porque lo que se buscaba era lastimar al cuerpo, es decir, hacerle al demonio su casa lo menos habitable, por así decirlo, ¿no? Hasta que después ya en el siglo, aproximadamente el siglo XVI, XVII, ¿sí? Ya se empieza a hablar de la moralidad de los pacientes. Entonces ya se conoce como una persona, ya no es un loco. Ahorita está mal llamarlo loco, pero si lo vemos desde la cultura, bueno, pues tendría sentido, ¿no? Sin embargo, es un término incorrecto. En referente a la esquizofrenia paranoide, que fue la que le hice la pregunta, ¿cuál es el tipo de alucinación? Porque me dijo que alucinaban. ¿Cuál es el tipo de alucinación más común que presentan ellos? El delirio de persecución es lo más común. Se sienten vigilados, se sienten que los quieren atrapar, que los quieren matar. Sí, por ejemplo, episodios, no sé, si tú les das un vaso de agua, que posiblemente el agua esté envenenada, sí, todo eso, es lo más común. ¿Cuáles son los principales tratamientos para este trastorno? Pues ahora sí que es la hospitalización, ¿no? Dependiendo del grado, es hospitalización literal. Esto ya cuando hablamos de esquizofrenia, ya la terapia psicológica no es suficiente, ¿va? Debe de aparecer sí o sí el apoyo psiquiátrico, o sea, con algún medicamento, y ya evaluará el psiquiatra, ¿sí? Evalúa el daño, ¿sí? Para ver si la persona, si de cierto modo, de cierta manera puede vivir todavía, digamos, a lo mejor no ser tan funcional, pero vivir en casa, ¿sí? O si de plano es necesario internarla completamente, ¿no? Son los tratamientos que hay, pues el psicoanálisis se ha acercado mucho a encontrar el porqué de repente de las alucinaciones, de los delirios, porque en la pregunta que me hacía hace rato Cris, me parece, sí, en la pregunta que me hacía, se aparecen más los delirios, pero no hay un delirio en específico, ¿va? Cada persona, a partir de su realidad y de sus vivencias, genera su delirio, ¿vale? Entonces es imposible generar un tratamiento general para los pacientes esquizofrénicos, ¿no? Por eso la importancia del psiquiatra en la parte de la medicación, y sí un psicólogo quizá para ver la funcionalidad y qué tanto puede todavía, digamos, estar afuera, ¿sí? O si es necesario, pues que recibir en un hospital psiquiátrico. ¿Conoces a alguien que padezca esquizofrenia? Los resultados arrojaron que 23 personas respondieron que no, 11 respondieron que sí y 6 que no sabían.
¿Sabes por qué se da la esquizofrenia? Las personas contestaron sí, que fue el 5%, no el 80%, que fueron 32 personas, y 15%, que fueron 6 personas, respondieron algunas causas, que fueron la mayor parte genética, estructura del cerebro o alteración del funcionamiento del cerebro. ¿Conoces los principales síntomas de este trastorno? De las 40 personas encuestadas, el 15% respondió que sí, o sea, 6 personas. El 40% respondió que no, o sea, 16 personas. Y el 45% respondió solo algunos, o sea, 18 personas. ¿Te has sentido identificado con algunos de los síntomas principales de la esquizofrenia paranoide? Mayormente, los encuestados contestaron que han sentido celos. En el puesto número 2, han tenido un sentimiento de misión especial en la vida. En el puesto número 3, han sentido que alguien los persigue o quiere hacerles daño. En el puesto número 4, encontramos que han tenido alucinaciones, sentimientos de no controlar sus propias acciones y sentimientos de transformación corporal. Y el último puesto, en menor porcentaje, expresó que ha tenido delirios. Ahora que sabes un poco más, ¿crees conocer a alguien que sea propenso a padecer esquizofrenia paranoide? De las 40 personas que contestaron, el 50%, o sea, 20, dijeron que sí. 17 personas dijeron que no. Y las que prefirieron no contestar fueron 3 personas. ¿Cambió de alguna manera tu manera de percibir a las personas que padecen de esquizofrenia? De las 40 personas encuestadas, solamente el 62.50 respondió que sí, o sea, 25 personas. Y el 37.50% respondió que no, o sea, 15 personas. ¿Te gustaría seguir aprendiendo acerca de este trastorno? Sí, 97.50%, que fueron 39 personas. Y no, que fue el 2.50%, que fue solo una persona. Suscríbete, síguenos en Instagram y revisa los links de la descripción.